Listo. Bueno, entonces hoy tenemos nuestra última sesión. Vamos a mirar, vamos a revisar, vamos a hacer un resumen de más o menos cómo se calcula una instalación eléctrica industrial. Vamos a mirar la parte de la cometida y la parte del cálculo de la subestación o el cálculo del transformador. Entonces va a ser un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy simple, tratando de simplificar al máximo, pues, lo que sería un cálculo real, una memoria de cálculo real. Lo importante, pues, es entender más o menos el concepto, entender el concepto de las cargas, entender el concepto del diámetro de los cables. Entonces, no nos vamos a enfocar tanto en las memorias, sino en el concepto propiamente dicho. Sí, Fabio. Profe, Señor. necesito pedirle excusas, es que estamos por aquí en un tema de una emergencia aquí, un tema hidráulico y pues no puedo asistir en este momento. Entonces no sé si, o sea, pues, es una emergencia que tenemos acá en el edificio y no Sí, puedo asistir así como muy concentrado porque estamos trabajando en la parte hidráulica. Entonces pido excusas por no estar presente hoy. listo, Fabio, tranquilo. Concéntrese allá en sus cosas. Igual ahorita ya les comparto la grabación, entonces no hay problema. Listo, profe, muchísimas gracias y qué pena con su merced. No, señor, tranquilo. Muy amable, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces vamos a iniciar acá. Vamos a mirar cuáles son los componentes principales. Les decía que vamos a mirar cómo se hace el cálculo de la subestación, cómo se hace el cálculo del transformador. Entonces, un transformador de potencia convierte la tensión de alta a baja o media según la necesidad de la industria, permitiendo la distribución de energía adecuada para los equipos. Entonces, eh, cuando ustedes ven allá la subestación, lo que hay adentro es los transformadores que hay de diferentes marcas y de diferentes tipos. Existen transformadores de aceite, de transformadores secos. Eso va a depender del presupuesto y va a depender también de la aplicación y del tipo de cargas que le vayamos a conectar. Acá tenemos también el tablero de distribución. Eh, entonces acá se encargan de distribuir la energía eléctrica hacia las distintas áreas de la industria y protegen el sistema mediante interruptores y dispositivos de protección. Entonces lo ideal es nosotros tener un tablero así como estamos viendo en pantalla, algo que esté bien ordenado, bien limpio, que cumpla pues con todas las especificaciones de espacio. Muchas veces uno va a algunos lugares y encuentra esto pues en unas condiciones que no son las mejores, con el tema de la suciedad, también con el espacio que uno llega y no ni siquiera puede abrir la puerta, le toca ahí abrirla a medias, entonces eh, a veces es bastante más común de lo que uno creería. Entonces lo ideal es mantener esto pues lo más libre posible, tanto de la suciedad y también teniendo en cuenta mucho el tema del espacio. Ya pues acá la configuración de cada uno de los tableros pues va a tener sus características especiales dependiendo de la aplicación. El tema de los conductores, pues nosotros ya también hablamos en detalle de cómo funcionan, de cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus efectos en corriente alterna, en corriente directa. Hablamos también del conductor de puesta a tierra. Hablamos también acerca del aislamiento del cable, del etiquetado que debe llevar, de los colores, que si es multifilar, si es unifilar. Todos estos conceptos, pues usted a la hora de hacer un cuadro de cargas, a la hora de hacer un diseño, usted va a tomar esa decisión de mirar a ver cuál de los cables le conviene más. Si utilizar un cable multifilar, un cable unifilar, dependiendo de si lo va a meter por una bandeja, si lo va a meter por unos ductos. Entonces,
también teniendo en cuenta el calibre, teniendo en cuenta la marca. Entonces esto ya lo hablamos la vez pasada en detalle, simplemente es como un resumen que estamos haciendo acá. Listo, acá vamos a mirar el tema de los interruptores y disyuntores, pues ya habíamos hablado también que son los que protegen el sistema eléctrico ante sobrecargas y cortocircuitos. También vimos las curvas características, vimos cómo se comportaba este interruptor cuando era sometido a una sobrecarga o cuando era sometido a un cortocircuito, vimos que se comportaba de manera diferente. Cuando teníamos la sobrecarga, actuaba la parte térmica, cuando ocurría el cortocircuito, actuaba la parte magnética. También hablamos pues eh, bastante en detalle sobre los campos eléctricos y magnéticos, vimos cuál era su diferencia, lo cual nos sirve para precisamente entender cómo es que funcionan estos elementos. También hablamos acá de cuando se abrían estos circuitos que provocaban unos transitorios y que era importante también tener en cuenta cuánto duraba ese transitorio. El tema del tiempo también era bastante crítico a la hora de diseñar las protecciones. También pues vimos ahí en el RETIE cuáles eran las especificaciones no solamente eléctricas, sino también mecánicas de todo este tipo de elementos, de la tensión mecánica, del tema de la corrosión, del tema de la certificación. Entonces todo eso lo concatenamos y pues lo charlamos durante todo el curso. La idea es pues ir recordando esos conceptos que no se queden ahí como en el olvido. Vamos a mirar acá más o menos cómo es que se compone una cometida, la barra de distribución. Entonces ahí es donde se conecta la instalación con la red eléctrica principal y permiten la distribución de energía dentro de la planta. Entonces esto tiene acá temas técnicos y temas también burocráticos, temas de legislación a la hora de las fallas. Entonces acá cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá un daño, estamos en el lado del usuario. Usted de puertas para adentro, pues usted puede hacer su diseño, puede hacer lo que usted vea conveniente eléctricamente hablando. Acá en esta parte, pues ya es el lado de la compañía, usted ya pues no puede intervenir acá estos elementos. Digamos, el cable que viene acá es del transformador principal. Estamos hablando de una instalación aérea. Esto puede ser también subterráneo, dependiendo del estrato y dependiendo también de la potencia que usted haya solicitado. Entonces acá hay un hilo conductor, hay una instalación que va desde esta parte del transformador hacia su medidor. Entonces usted no puede venir a intervenir este cable que viene desde el transformador. Si acá ocurre un daño, usted le toca llamar allá a la compañía y decir, bueno, tengo un daño. Pero también a veces ocurren cosas que uno diría no tienen sentido, porque cuando ocurre ese daño, que está acá, ocurre acá, digamos, una desconexión o un desbalance, hubo algo acá que lo está afectando. Entonces usted llama allá y le dicen, listo, acá llega la cuadrilla, arreglan esto y le dicen, listo, ahí le vamos a pasar la factura. En la próxima factura del siguiente mes, tiene que pagar tanto. Entonces uno diría, ¿por qué? Si el daño está acá en el transformador. Pero ya son cosas allá de las compañías, ellos tienen allá su burocracia, tienen allá eh, sus reglas, sus normas, y ¿quién le toca venir a pagar eso? El del usuario, el usuario. Eso ha sucedido pues varias veces. Queda uno también como con esa espinita de decir, bueno, no me dejan intervenir, pero si me toca pagar algo que yo no puedo, que no hace parte de mi responsabilidad. ¿Yo qué culpa tengo que se haya desconectado el cable de esta parte?
No sé si a alguien le haya pasado eso alguna vez o hayan conocido algún caso de esto. Es bastante más frecuente de lo que uno creería. Y ocurre a nivel, pues, no solamente industrial, sino también a nivel domiciliario. Entonces, a Profe, veces uno hagámosle. queda como con esa espinita, señor. Sí, Julio, Raúl. No, se le está escuchando lejos. Que se presenta frecuentemente. Sí, es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Sí, y acá lo atiende una empresa que se llama Multiservicios y le cargan el precio en la factura. Lo cargan ahí exactamente. Y a veces si usted no está pilas, digamos que usted está en la casa y usted muchas veces, listo, nosotros porque somos eléctricos sabemos cuáles son las causas, pero usted digamos acá una persona incauta que no tenga ni idea de electricidad, llama ya, digamos a Codensa o Enel o donde sea, y dice, no, es que tengo una falla. Ellos vienen, revisan y le empiezan a meter cosas que no son. Dice, ellos saben que la falla está acá y llegan y le miden acá en el contador y dicen, no, es que esto también está dañado, que no sé qué, y le empiezan a meter cosas ahí. Entonces, para que estemos alertas ante esas situaciones. Obviamente, pues no son todas las cuadrillas las que tienen esas costumbres, pero pues sí, por la experiencia que uno le ha tocado, que uno ha visto estos casos, pues hay que estar pendiente con eso. Y no ocurre solamente con el servicio de la energía eléctrica, también con el gas, con el agua, toca estar pendiente con eso. Listo, entonces, sí, Eddie. Profe, o a veces va a la cuadrilla y de 8 empleados solo trabajan dos Exacto, sí, y eso es, cobran lo de 8 empleados y uno los ve allá al frente todos, solo 6 descansando y dos trabajando, mejor dicho. 6 tomando tinto y dos trabajando y cobran lo de 8. sí, es complicado. Eh, ¿Qué le iba a decir? Se me fue la paloma. Eh, el tema de que todo esto, este trabajo que hacen ahí, eso siempre lo tienen que pagar uno con la factura, porque es que también hay gente que a veces dice, bueno, ¿y cuánto es? ¿Cuánto le debo? Entonces también tener cuidado con eso, que uno a veces peca de inocente porque uno no sabe toda esa burocracia, no sabe cómo son esos trámites, entonces es complicado. Entonces siempre estos trabajos tienen que ser pagados con la factura. Hacia adentro, ahí sí, pues usted ya tiene toda la potestad, toda la autonomía de hacer lo que usted considere pertinente en su instalación eléctrica. Cuando estamos hablando de instalaciones industriales, pues todo esto tiene que ser más riguroso, porque acá sí usted va a tener visitas sorpresa de todas las entidades del RETIE que van a llegar acá a decirle, bueno, hágame el favor y me abre ya eh, esa instalación, voy a mirar esos tableros a ver si cumple con todos los requisitos, cosa que no pasa a nivel domiciliario. A nivel domiciliario, a usted nunca van a llegar a revisarle esa instalación. Entonces estamos hablando más de las instalaciones industriales. Listo. Aquí hablamos también a lo largo del curso de cómo se hacía esta distribución de estas cargas. Entonces acá vemos un tablero donde existen diferentes disyuntores o breakers que van a controlar pues lo que usted haya hecho en cuanto al equilibrio de cargas. Usted a nivel industrial, usted tiene que ir a mirar qué cargas va a utilizar, qué tipo de motores va a utilizar. Con base en la carga, usted viene y dimensiona cuáles son las protecciones correctas para dichas cargas. ¿Cuál es la diferencia con un cuadro de cargas domiciliario? Cuando usted hace un cuadro de cargas domiciliario, ya hay unas tablas preestablecidas. Esas tablas están eh, diseñadas
por la compañía suministradora de energía de distribución y la hacen de acuerdo a los estratos. Entonces usted se puede meter ahí a internet, en el caso de acá de Bogotá, usted se mete ahí a la página de Codensa o de Enel y ahí están esas tablas ya preestablecidas. Entonces ya el trabajo está hecho. Usted dice, bueno, voy a hacer una instalación eléctrica en un estrato 3. Él le va a preguntar, bueno, ¿es un estrato 3? eh, ¿Es un conjunto o son casas así que están por fuera de los conjuntos, o sea, casas de barrio? Eh, de acuerdo a esto, pues ya va a ser más fácil, porque ya se hace como un promedio, ya sabemos qué elementos hay en una casa de estrato 3. Entonces hay neveras, hay televisores, hay computadores, equipos de sonido, es lo que se encuentra más común. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en un estrato 6? En un estrato 6 ya van a tener otras cosas un poco más de mayor costo. Pueden tener un jacuzzi, pueden tener un baño turco, pueden tener una piscina, pueden tener un ascensor propio, pueden tener un gimnasio propio. Ya no utilizan la estufa de gas, sino utilizan la estufa eléctrica, estufas de inducción. Entonces, claro, todo ese cambio, todo ese diferencia de cargas, pues va a hacer que la carga sea diferente. Entonces, hacemos el cálculo con respecto a esas tablas ya preestablecidas. ¿Qué pasa en la parte industrial? En la parte industrial sí es muy característico. Usted no puede ir a mirar ningún promedio porque todas las empresas van a tener cargas diferentes. No es lo mismo una empresa pequeña, una carpintería, por ejemplo, donde tengan 4 o 5 máquinas, a ir a compararla con una industria embotelladora como Coca-Cola o no sé, algo de cosméticos o de medicamentos donde tienen pues una infraestructura muchísimo más grande. Entonces a usted le toca hacer un trabajo característico y un trabajo individual por cada uno de esos elementos. Pero pues vamos a converger a que todo va a ser lo mismo. Simplemente usted suma las cargas y tiene en cuenta acá cuáles son las protecciones que va a utilizar, cuáles son los cables, si va a hacer una instalación em, por medio de bandejas, si va a ser eh, por X tipo de ductería. Acá también usted va a mirar si esa maquinaria que usted necesita una tierra aislada, si solamente necesita la tierra de protección. Entonces ya es algo más característico. Acá, digamos, nos muestran cómo tenemos acá la parte de tierra, que es la que viene del transformador, y la tierra del usuario. Entonces acá usted sí debe cumplir obligatoriamente con este requerimiento para que en caso de falla, pues la corriente tenga un camino por donde despejar rápidamente esa falla. Listo, entonces con respecto a las tierras, pues también hablamos a lo largo del curso. Miramos la parte técnica, miramos la parte de las mediciones, miramos la parte también de la normativa, vimos los diferentes tipos de tierra, entonces eso creo que también ya quedó bastante claro. Ahorita les voy a compartir un formulario de 30 preguntas donde ustedes van a responder los conceptos que vimos a lo largo del curso. Entonces, por eso estamos haciendo esta especie como de resumen para que pues ustedes refresquen y puedan responder rápidamente ese formulario. Acá pues no hablamos en mucho en detalle de la parte de cómo programar estos motores, digamos desde el punto de vista de los drivers, de los PLCs. Hablamos, bueno, de los condensadores que tenía, el principio de funcionamiento, de lo que provocaban en la red, que era el factor de potencia. Entonces, todo esto también pues es un mundo, el tema de la automatización, el tema también pues del cálculo de los parámetros de los motores.
No era el caso tampoco del curso. Entonces, lo importante era conocer más o menos a grosso modo qué es lo que provocan en la red, cómo influyen en el funcionamiento del sistema. También acá el banco de capacitores hablamos eh, bastante del campo eléctrico, de cómo era que corregían el factor de potencia. Eh, Hablamos también de que pues eran un elemento que se comportaba como activo y pasivo, es decir, recibía y podía también entregar carga eléctrica. Vimos sus aplicaciones. Acá nos hablan, por ejemplo, del factor de potencia, que si no lo corregimos, pues eh, nos podemos ver sometidos a penalizaciones. Esto, como les digo, es muy común en empresas donde hay muchos motores. Nosotros en la casa, pues no vamos a poner banco de condensadores porque pues no se justifica. Esto se utiliza es cuando tenemos una actividad económica que incluya muchos motores. El tema del alumbrado también es un tema bastante particular, bastante amplio. Nos toca también remitirnos al RETILAB. Ahí pues está más desmenuzado todo lo que tiene que ver con la parte de la iluminación, desde el punto de vista de la conexión, desde el punto de vista también del tipo de tecnología que se utiliza, eh, si va a ser una iluminación cálida, si va a ser una iluminación fría, la distancia, dependiendo de la actividad que estemos haciendo acá. Todo esto pues también tiene eh, mucho de dónde hacer cálculos. No es lo mismo venir a hacer un diagrama, venir a hacer un cálculo acá de iluminación de esta bodega, de una bodega, que ir a hacer la iluminación, por ejemplo, de un museo, donde usted tiene que garantizar que los cuadros, las fotografías, las esculturas, todo eso reflejen el color lo más fiel posible. Entonces sabemos que pues la luz influye en el reflejo de los colores, entonces esto también tiene mucho que ver con el tipo de iluminación y con la intensidad y con la distancia, con la posición. Entonces también es bastante, eh, tiene bastantes cálculos para hacer un buen diseño, para que todo quede pues optimizado. Usted tiene que tener en cuenta también qué iluminación natural tiene, el color del piso, el color de las paredes, tiene mucho que ver con la paleta de colores también. Esto obviamente pues ya se hace con unos software, ya hay diferentes tipos de compañías que tienen diferentes eh, herramientas computacionales para hacer todos estos cálculos. Ya cada vez esto pues es más fácil de hacer. Entonces también pues la invitación para que revisen esa parte. Acá hablamos también de las UPS, de los sistemas de respaldo que proveen energía ininterrumpida a equipos críticos en caso de fallas en el suministro eléctrico. Esto también está ahorita en auge por el tema de la inteligencia artificial, eh, que se han hecho campañas también que eh, incentivan a las personas de no malgastar esa, entre comillas, no utilizar eh, de manera como irresponsable la inteligencia artificial. Digamos, cuando sucedió esto, el boom del estudio Gilby, cuando usted sacaba y empezaba a hacer gráficas y ponía fotos, entonces eh, se saturaron em, los servidores, eso pues llegó al punto que estaba gastando demasiada agua, entonces hay llamados para eso, para la cordura de no utilizar tan irresponsablemente esta tecnología. Entonces ahorita se está tratando de optimizar todos estos equipos en el tema de la refrigeración, para que no se calienten tanto y pues no toque utilizar tanta agua para eso. Esto pues cada día, como toda la tecnología, lo de las baterías, lo de los paneles, va avanzando.
Entonces cada vez se está optimizando de tal manera que pues va a llegar el punto donde no se necesite tanta consumo de agua para la misma cantidad de información. Entonces ahí es importante también estar pendiente de cómo va haciendo esa evolución de este tipo de tecnología. Hablamos también acerca de la eficiencia energética. Esto pues engloba muchas cosas, desde el tipo de cargas, desde la dónde usted va a poner esas cargas, eh, el mantenimiento. Entonces es mucha, eh, son muchos ítems para tratar de que esta eficiencia pues sea la máxima. Entonces acá nos dice, la eficiencia energética se refiere al uso de menos energía para realizar una misma actividad o lograr el mismo resultado. Esto implica optimizar el consumo de energía sin sacrificar rendimiento o comodidad. La eficiencia energética no solo reduce costos, sino también disminuye el impacto ambiental, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. Entonces, hay dos conceptos diferentes. Una cosa es la eficiencia y otra cosa es la eficacia. ¿Alguien podría explicarnos cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eh, profe, Señor, señor. yo entiendo que la eficiencia es hacerlo, o sea, es la mayor cantidad con lo menor de recursos y la eficiencia es dar en el blanco, es decir, pegarle al perro, alcanzar lo que se proyectó. O sea, eficiencia, resumámoslo bien, ¿Sí? eficiencia y eficacia. Lo que pasa, Eficacia. sí, lo que pasa es que esos dos sumandos darían la efectividad, ¿no? O sea, sí, la efectividad, ser efectivos es hacerlo eficientemente y y alcanzar el indicador o algo así. La eficacia, el sí. Listo, no sé si, digamos, podamos dar un ejemplo. No importa si no es en el contexto de la electricidad. Digamos, una máquina que sea eficaz. Por ejemplo, a mí me está preguntando así. Sí, sí, o no, para todos, es una pregunta abierta. De pronto alguien que tenga un ejemplo rápido así para diferenciar entre eficacia y eficiencia. Si tiene Luis el ejemplo, adelante. Normalmente en los vehículos, pues los vehículos buscan eso, ¿no? Digamos, los vehículos eléctricos por tener eficiencias casi de uno, los motores, ellos buscan que en los recorridos se gaste la menor cantidad de energía con el máximo, pues la máxima distancia recorrida, la máxima autonomía posible, ¿no? Yo diría, entonces, pues son altamente efectivos, mientras que un motor de combustión no lo es, porque la eficiencia de un motor de combustión no sobrepasa el 40%, el resto es pérdidas. Entonces, nunca va a alcanzar a ser efectivo en un motor, en un vehículo de combustión interna. No sé si ese ejemplo sirva. Sí, señor. Sí, yo se lo redondeo, entonces poniendo un ejemplo. Entonces vamos a transportar X cantidad de mercancía de un punto A a un punto B. Entonces vamos a poner un camión de estos viejos de gasolina. Sabemos que la gasolina, un motor de gasolina es mucho menos eficiente que un motor de diésel o un motor eléctrico. Entonces, un motor de gasolina que usted ve todavía por las calles, esas volquetas, esos camiones que son del 70, del 80, del 90, que pues son hasta bonitos, los tienen bien, pero ese humo que botan es un humo negro. Entonces, claro, esa máquina es eficaz porque está cumpliendo con la tarea. Él puede transportar una tonelada de papa desde Abastos a cualquier punto de la ciudad. Es eficaz, pero es eficiente, no, no es eficiente. ¿Por qué? Porque está contaminando el ambiente uno, está gastando más dinero porque sabemos que la gasolina es mucho más costosa que el diésel o que el gas natural. Entonces es un proceso que no es eficiente. Entonces creo que con ese ejemplo estamos bastante claros. Lo mismo pasa acá en la eficiencia energética en el contexto eléctrico. Sabíamos que esos bombillos de incandescentes no eran tan
eficientes. ¿Era eficaz? Sí, porque alumbraba, pero el 80% lo convertía era en calor, que era lo que no queríamos. Acá tenemos otro ejemplo. No, nos adelantemos. Sí, esta parte. El tema de los electrodomésticos. Ustedes se acuerdan también de los televisores de los CRT, que era de tubo de rayo catódico, que tenían detrás de la pantalla un cajón. ¿Esa tecnología era eficaz? Sí. ¿Cumplía con su misión? Sí, porque transmitía imagen, pero era bastante ineficiente porque necesitaba mucha energía y se calentaba mucho la pantalla y esas pantallas no eran tan duraderas. Eso tocaba cada 2, 3 años cambiarle el flyback porque se dañaba el transformador, entonces tocaba cambiarlo. Ahorita las pantallas LED, las pantallas OLED, las pantallas QLED, tienen una tecnología muchísimo más eficiente, donde hacen la misma labor, la hacen muchísimo mejor a más bajo costo. Entonces todo ha ido evolucionando. Estas etiquetas también las podemos ver en las estufas, en las neveras, donde ya pues la misma nevera, por ejemplo, ella ya no toca ir a descongelarla como tocaba antiguamente, descongelarla manualmente, sino que ahorita las modernas ni siquiera generan esa escarcha. Entonces ya son más automáticas, son más autónomas y muchísimo más eficientes. Entonces todavía en el mercado tenemos esta etiqueta. Algunas pues vienen acá todavía en este rango, entre el 55 y el 75% de eficiencia energética. Entonces lo ideal sería comprar equipos que tengan acá esta etiqueta donde el consumo de energía sea inferior al 30% pues del promedio. Obviamente, pues estos equipos van a ser más costosos, pero si usted hace cuentas a largo plazo, pues puede ahorrar eh, más dinero, porque pues va a ahorrar no solamente en el pago de la factura, sino también en el tema del mantenimiento. Listo, entonces para redondear esto, vamos a mirar acá estos puntos. Dice tecnología eficiente. Utilizar equipos y electrodomésticos de bajo consumo como bombillas LED, motores de alta eficiencia y dispositivos con certificaciones energéticas. El aislamiento térmico. Mejorar el aislamiento reduce la pérdida de calor en invierno y de frío en verano, disminuyendo la necesidad de calefacción y aire acondicionado. Esta parte es importante. Digamos que usted compra una nevera. Entonces, ¿usted dónde va a poner esa nevera? Usted la va a poner en un lugar si tienes la posibilidad, ¿no? Porque en algunos apartamentos pues solamente hay un espacio y ya tocó ahí. Y si hicieron mal ese diseño, estamos mal. Donde usted tiene de frente una ventana y preciso a las 6 de la mañana ya le llega todo el rayo del sol, entonces ahí ya está eh, teniendo un aislamiento térmico deficiente, porque pues la nevera que le toca hacer un esfuerzo mayor comparado si lo hubieran dejado en un lugar más fresco. Lo mismo pasa con un motor eléctrico, con lo que sea. La ideal es pues tenerlo en un espacio donde le ayudemos a esa máquina a hacer bien su trabajo, a hacer un trabajo eficiente. Automatización y control, entonces sistemas de gestión inteligente como sensores de movimiento, termostatos, estos elementos pues optimizan el uso de la energía y evitan desperdicios. El tema del mantenimiento, entonces, esto lo que hemos hablado, que no, eh, no se utiliza netamente en el contexto de la electricidad, sino en toda la industria, todos los, eh, en todas las máquinas, no solamente desde la parte eléctrica, sino también desde la parte mecánica. Entonces hay que realizar un mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar su eficiencia a largo plazo y evitar que consuman más energía de la necesaria. Las fuentes renovables, entonces integrar energías renovables como la solar, la eólica, para ayudar a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y mejorar la eficiencia global del sistema. Lo que hablamos la vez pasada de los buses de hidrógeno, de los carros eléctricos, de los paneles solares, de los sistemas Smart Grid.
Todo esto pues tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de los cálculos. Entonces esta etiqueta creo que todos la hemos visto en estos nuevos equipos, no solamente pues industriales, sino también en los que utilizamos en la casa. El mantenimiento de instalaciones, pues también es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y longevidad de los sistemas eléctricos en cualquier instalación. Existen dos tipos principales de mantenimiento. El preventivo, que se realiza de manera programada para prevenir fallos y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Siempre pues tenemos que tener esa idiosincrasia, esa ideología de la prevención. Siempre va a ser mejor que eh, el mantenimiento correctivo, que se realiza cuando ya ha ocurrido pues un fallo, un problema. Entonces su objeto es reparar o reemplazar componentes defectuosos para restaurar el funcionamiento de la instalación. Este tipo de mantenimiento puede ser más costoso y disruptivo, por lo que el preventivo es preferible para minimizar su necesidad. En algunos casos esto pues va de acuerdo a la persona o a la filosofía que se tenga en la industria, en la empresa. Muchas veces se opta también por dejar que el sistema siga funcionando, aun conociendo que tiene un fallo. Puede suceder también que usted diga, bueno, este motor o este rodamiento o este eje o lo que sea, o esta pila, esta batería, ya sabemos que no tiene arreglo, que toca reemplazarla. No, no tiene sentido hacerle un mantenimiento preventivo, entonces vamos a dejar que siga funcionando siempre y cuando pues no vaya a dañar o, o vaya a perturbar el buen funcionamiento del sistema. Entonces de decir, listo, ya está para dañarse, vamos a seguir dándole hasta que definitivamente deje de funcionar. Se puede hacer con Pues, algunos elementos, no, no es que vaya a ser con todo el sistema, sino con algunos elementos usted puede tomar esa decisión. Señor. Profesor, bueno, es que pues, me desconecto un poquito, pero pues escuchando ahorita, lo que pasa es que actualmente, si uno se va a las máquinas, analizar, ya haciendo un poquito más pues, de lo que complementando lo que su merced dice, lo que pasa es que ya hoy con el Big Data, o sea, con data, yo puedo tener otras clases o tácticas de mantenimiento, otras estrategias, ¿sí? O sea, no es solo hacer preventivo porque el preventivo es costoso, ¿sí? Es decir, no necesariamente hay que hacer preventivo. Lo que se nos dice, por ejemplo, llevar el equipo a la falla es del mantenimiento centrado en confiabilidad, que uno le dice, mira la consecuencia. Entonces, con toda la cantidad de datos, yo puedo llegar a ser predictivo. Hay que hacer un análisis de mantenimiento en qué es lo mejor, qué es lo más óptimo, costo-beneficio para la máquina, hacerla siempre eficiente. Entonces hoy ya el mantenimiento es una ciencia con carácter kantiano. Entonces, ¿qué significa? Que yo le puedo analizar datos y llegar a ser predictivo, llegar a caminar pronto, me puedo anticipar a una falla, cosas así. Entonces, eso hace que pues las máquinas mantengan su punto de eficiencia en mayor cantidad de tiempo, ¿no? Pues ya se miran otros tiempos para reparación, tiempos para mantener, para producción, cosas así. Entonces hablamos de mantenibilidad, confiabilidad, de toda una cantidad de cosas y se mide la confiabilidad de los equipos, ¿no? Cosas como esas. Es porque el mantenimiento ya ha avanzado, ya solo correctivo preventivo es algo muy viejo, es una teoría de más de 40, 50 años. Ya, pues, un pequeño aporte ahí en cuanto a la cantidad de mantenimiento, ¿listo? Sí, señor. Sí, entonces, sí, claro, o sea, es una teoría que, como su merced lo indica, ya lleva bastante tiempo, pero sigue siendo muy utilizada, porque siempre es mejor tener esa mentalidad de la prevención. Lo que su merced dice es bastante cierto, que va muy ligado con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabemos que tiene que ver con lo que su merced está diciendo del Big Data, del Machine Learning, donde hay un tratamiento de datos y esto ya nos lleva a la parte probabilística y a la parte estadística. Entonces, claro, todos estos sistemas ya tienen un historial, basado en ese historial ya no es tan rígido decir, no, esto toca siempre hacer
eh, el mantenimiento correctivo porque de pronto nos sale más económico. Entonces, claro, esto ya ha ido evolucionando. Se tienen en cuenta muchos más factores donde se considera llevar el equipo a un tiempo superior, incluyendo la falla, donde el sistema siga funcionando a pesar de que tenga alguna falla. En la parte eléctrica ha sucedido así, donde existe una falla, lo que les contaba la vez pasada, que se subieron a hacer un mantenimiento de una línea, tocaron con la grúa, hubo una falla, se dañó pues una parte del camión, pero el sistema nunca se abrió, nunca se interrumpió. Entonces, a pesar de que era algo peligroso, algo que estaba previsto, pues el sistema tomó la decisión de seguir funcionando. Entonces, a nivel industrial, se tiene toda esta filosofía. También va a depender de él, de las personas que estén a cargo de eso, y va a depender del tipo de maquinaria y de la modernidad de esa maquinaria y también del presupuesto que se tenga. Siempre todo va ligado a la parte económica. Siempre nosotros, pues como empresarios, ¿qué queremos? Hacer el mejor producto posible al menor costo. Entonces implica tomar decisiones. Lo que hablamos la vez pasada de los de las instalaciones petroleras, donde ellos sí pues tienen un poco más de respaldo, tienen un poco más de presupuesto, se pueden dar unos lujos superiores a los que otras empresas más pequeñas de pronto no pueden llegar a eso. También el tema del manejo de datos, todo esto va en evolución, entonces también para que estemos pendientes de todos estos procesos. También actualizarnos en el tema de la programación, el tema de Python, del SQL, del Machine Learning, del Big Data, del Power BI, del Excel, que sigue siendo pues una herramienta eh, antigua, pero todavía se utiliza en la mayoría de las empresas. Entonces, no porque sean viejas estas filosofías, no quiere decir que no se sigan utilizando, simplemente que van evolucionando. Tienen los mismos conceptos, pero se van transformando a lo largo del tiempo, pues de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Entonces, esa es la idea de nosotros como electricistas, eh, estar como a- acorde a toda esta nueva tecnología y también proponer nuevas ideas, proponer soluciones. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza pues tiene la capacidad de mirar las cosas de diferente manera. Entonces esa es la idea, que no solamente nos enfoquemos en lo técnico, sino que también tratemos de proponer soluciones a los diferentes problemas, que seamos em, reflexivos, que no solamente pues nos quedemos con lo que hacemos todos los días, sino que tratemos de reflexionar de qué es lo que estamos haciendo. Listo, no sé si eh, estamos de acuerdo, Luis, tenga alguna observación o los demás No, compañeros. profesor, no estoy totalmente de acuerdo con usted. Y no solo eso, John Murray, que es uno de los creadores del mantenimiento centrado en confiabilidad, de los duros de la aviación, él decía que una máquina, o sea, que la persona que compra una máquina y la mejor máquina es la que digan no toca hacerle mantenimiento, cero mantenimiento. Entonces es la máquina más exitosa. Y eso es lo que se ve en los vehículos, que si usted no lo comentó, o sea, ya el BMW se comunica con Stuttgart y le dice, ya hay que hacer el cambio de aceite, ya, y se apaga y él empieza a alumbrarle y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque la misma máquina es automantenible, ¿no? Y el hombre interviene menos, ya no tiene que estar haciendo chequeos ni nada, sino que ya va diciendo, ella va recogiendo todos los datos y los va llevando allá por algo que se llama, que utilizan en la Fórmula 1, que es la comunicación en dos direcciones, ¿no? O sea, que yo puedo actuar sobre la máquina desde acciones remotas o la hago que ella tome decisiones, cosas así. Pero ahí está, eso es, profesor, lo que usted está diciendo.
Sí, señor. Ahí me hizo acordar de lo que algo importante que no podía dejar de comentarles, que es lo de la obsolescencia programada. No sé si hayan Eso, escuchado epa, esto, eso tiene que ver, exacto, exacto, exactamente eso. que ustedes, no sé, estaba viendo que había un documental de un carro, un Mercedes-Benz de la década de los 90, no me acuerdo ahorita la referencia exacta, que era un carro que ahorita, hoy en día, sigue funcionando muy bien. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con con estos carros tan buenos? Que no es tan bueno en términos económicos para una sociedad. Entonces, supongamos que sacan un lote de televisores, de carros, de computadores, lo que sea, que dure, no sé, 20, 30 años. Entonces, esto va a frenar la economía, va a frenar el avance, va a frenar el empleo, o sea, tiene muchas connotaciones. Entonces, claro, ahorita lo que se hace, lo que hacen las compañías es sacar productos muy buenos, de excelente calidad, pero tienen una obsolescencia programada, digamos un teléfono. Ellos podrían hacer un teléfono que se siga actualizando durante 20 años. Nada los detiene para hacer eso. Pero ellos dicen, le ponen un límite, es decir, listo, este teléfono se va a actualizar máximo 5 años, 6 años, dependiendo la marca. Entonces, a los 6 años, ¿qué pasa con ese teléfono? Ese teléfono sigue en buenas condiciones, pero ya no recibe actualización. Lo mismo pasa con los carros. Digamos, con los carros eléctricos también le hacen, entre comillas, mucho bullying por el tema de la carga, comparado con un carro de combustión interna, que mucha gente pues sigue aferrada a esa tecnología por temas también nostálgicos, que dicen, no, pues a mí me gusta sentir el ruido del carro, el carro es mucho más bonito estéticamente, si usted compara, digamos, los carros que hacían antes, digamos que el Ford Mustang, el, bueno, se me ocurre ahorita el Mustang que era estéticamente más bonito que, por ejemplo, los que hacen ahorita de Tesla, que es un carro cuadrado, no es tan, para algunas personas sí, pero para los más nostálgicos dicen, no, ese carro no. Y es em, em, es algo muy común, digamos, en Estados Unidos, que pues es una industria que siempre ha sido automovilista. Ellos siguen como aferrados a eso. Entonces, por eso ahorita han tenido como confrontaciones con los chinos, que son los dueños pues de BYD, que es la mayor empresa de carros eléctricos, y con los Tesla, que es el amigo de Trump, que es el dueño de la empresa. Entonces han tenido ahí como sus Elon confrontaciones Musk. de Elon Musk, de todo esto. Entonces, sí, no es solamente la parte de la calidad del carro, sino tiene muchas connotaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces, para que tengamos en cuenta todos estos ítems eh, y pues que entender que aplica para toda la tecnología, para que analicemos que pues no es conveniente que una máquina, que un producto dure tanto en el tiempo. Entonces hay connotaciones desde la microeconomía, desde la macroeconomía, desde el tema también ambiental. O sea, todo tenemos que observarlo desde una manera más amplia. Señor, Profesor, es que es tanto lo que usted dice que nosotros recibimos motores construidos después del 2000, motores eléctricos, por ejemplo, de DC, y los motores ya venían con el rotor para 10 años. Y es increíble. Y 10 años duraban 11 años y se empezaba a abrir el rotor, empezaba a descompensarse. Entonces ya antes los motores duraban 30 años, ujú, entonces lo que hacía era compensar, los rebobinar, pero ya el motor, ya ahora los rotores vienen con vida útil programada y sí, ya señor. salen en 10 años salen motores eléctricos. Ujú, sí, señor. Lo mismo pasaba con los transformadores. Ahorita los Sí, señor, transformadores exacto, igual. usted veía transformadores de 30, 40 años y todavía funcionaban bien. Listo, creo que nos estamos quedando acá sin tiempo. Tomémonos entonces el descanso y ahorita seguimos entonces con la presentación. Terminamos de charlar del tema. Listo, ya nos vemos entonces. A las 8:10 yo creo. 10 minutos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo y si estamos escuchando bien. Sí, señor. Listo, Juan, Mauricio, Jonathan, gracias. Em, Listo, entonces ya nos falta acá la última parte. Estamos hablando del mantenimiento correctivo, del preventivo. Entonces acá miramos cuáles son las principales tareas en el mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Entonces, la inspección visual, revisar cables, conectores, componentes en búsqueda de signos de desgaste, corrosión o daño. La limpieza, lo que les decía ahorita, importante esa parte. Eliminar polvo, suciedad y cualquier material extraño que pueda afectar el funcionamiento o la seguridad de los equipos. No sé si ustedes hayan visto eh, en algunas empresas cómo hacen esta limpieza, que lo hacen con un chorro de agua, que limpian los tableros allá eléctricos y electrónicos con agua. Que uno iría con agua, o sea, es como raro, ¿cierto? ¿Por qué se puede permitir eso? ¿Por qué lo hacen con esa agua? Profesor, yo nunca he visto eso, pero me imagino que es por la protección IP. No, porque esa agua, pues no es agua de la llave, no es agua común y corriente, sino es agua pura, es H2O. Es mineralizada. Sí, señor, mineralizada. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace que el agua sea conductora? Precisamente los minerales. Pues sabemos que tiene cloro, sodio, todos esos elementos hacen que el agua se vuelva conductora. Entonces, obviamente estas técnicas las hacen en lugares donde tienen un presupuesto un poco superior y se pueden dar ese lujo de hacer esa limpieza más profunda con esa agua totalmente pura. Listo, continuamos acá. Vemos las pruebas de aislamiento. Nos hablan de realizar pruebas para asegurarse que el aislamiento de los cables es adecuado y no existen fugas de corriente. Revisión de protección. Comprobar el estado de los dispositivos de protección como interruptores, fusibles y disyuntores y reemplazarlos si es necesario. Volvemos a lo mismo. Cada vez estos elementos, dependiendo de su fabricante, pues toca reemplazarlos más a menudo. Mantenimiento de... Ah, bueno, acá nos hablan de las herramientas. Entonces tenemos acá el multímetro. También el tema del multímetro. Es importante que ese multímetro sea de buena calidad. ¿Y qué es lo más importante? No sé si ustedes cotidianamente tienen que manejar este tipo de herramientas. Multímetro, megómetro, analizador de redes, pinzas. ¿Qué es lo más, qué,
¿Qué es como lo más trascendental para nosotros poder hacer una buena medición? Que esté calibrado, Señor, que esté calibrado. sí, es una, pero la parte de la calibración a veces es automática. Digamos, un multímetro común y corriente, él está calibrado automáticamente. ¿Qué sería lo que uno, o sea, por la experiencia que ustedes hayan ¿Con dicho? confiabilidad o Sí, Felipe, el multímetro? Es como sí. lo más esencial, ¿no? Para usted que asegurarse de que esa herramienta esté funcionando correctamente. ¿Qué es lo más que, basado en su experiencia, que usted diga, yo con esto garantizo que ese elemento funcione bien? Uy, lo que decía el compañero es que esté bien calibrado, sí. Sí, la calibración. Ponerlo, ya las mañas es ponerlo en continuidad y verificar que las pinzas estén en correcto funcionamiento. Esa es una para mí. Sí, señor. Sí, esa es una. Pero yo la pondría esa como en segundo puesto. Yo pondría en Luego, primer, señor. no sería el buen estado del mismo equipo. Sí, por eso decíamos al principio el tema de la calidad. Todos sabemos que un multímetro Fluke es diferente a uno, a un Unite es diferente. O estos naranjitas de 30.000 pesos, pues obviamente Trooper. no van a responder igual. Pero si nosotros, digamos, tenemos un Fluke, ese elemento, pues sabemos que va a funcionar bien, porque tiene una buena garantía, tiene un buen respaldo. Por lo que nosotros hemos visto, por lo que yo he visto, el tema de la batería. Puede ser la mejor máquina, puede ser la mejor herramienta, pero si está con la batería descargada, esa herramienta va a empezar a medir cosas que no son. Y lo hemos hecho, hemos tenido en nuestras manos herramientas muy buenas y decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Claro, está grave de batería. Cuando le ponemos la batería buena, entonces ya la herramienta va a funcionar bien. Ya lo segundo sería lo que nos decía Juan, mirar que los cables estén bien, que las terminales estén bien, que no esté sulfatado. Eso como lo medimos con continuidad. Ya los otros parámetros para medir corriente, para medir tensión, pues ya vamos a saber, dependiendo de la calidad del equipo, que va a funcionar bien. Pero siempre tener en cuenta el tema de la batería. Hay como una recomendación, como una maña, como estaba diciendo ahí Juan, hablándole en un lenguaje un poco más coloquial, más castizo. Y sucede con con todas estas herramientas, el multímetro, el megómetro, analizador de redes, las pinzas, también el tema de la pinza, eh, como tiene partes mecánicas, también tener en cuenta que eso se puede sulfatar. Cuando estamos hablando de sulfatar, estamos hablando de corrosión, ¿no? Entonces también mantenerlo limpio. Para medir corriente también es importante que eh, esa corriente pues sea suficiente para que el amperímetro o para que la pinza la detecte. Sabemos que medir corriente a veces puede llegar a ser tedioso, porque como depende del campo, entonces una corriente muy pequeña va a generar un campo magnético muy pequeña que la pinza no va a alcanzar a detectar. O sea, eh, es una medida indirecta. Lo que está haciendo el multímetro es haciendo una transpolación de datos. Entonces, si esos datos son muy pequeños, es difícil que la herramienta lo pueda medir con exactitud. Listo, entonces miramos acá algunos aspectos claves de seguridad. Entonces, el tema de la normatividad, de la legislación, el tema del diseño, también hablamos la vez pasada del diseño. El tema de la prevención, siempre la filosofía de la prevención, el mantenimiento, la utilización acá de eh, elementos de protección personal que van a depender de los niveles de tensión. Entonces, se acuerda que hablamos también de las reglas de oro que se aplicaban
instalaciones donde podíamos suspender el fluido eléctrico. Es diferente trabajar sin tensión y tomamos otras medidas cuando estamos trabajando con tensión. Recorderis para que ahorita puedan llenar bien el cuestionario. Esto de los EPP, acá en el curso pues tuvimos ahí una sesión hablando de estos elementos. No entramos tanto al detalle porque en cada nivel de tensión y en cada actividad económica, en cada actividad eléctrica que nosotros vayamos a hacer, pues son muy característicos, son muy específicos. Em, entonces no vimos tanto la necesidad de ver esto, digamos acá, suponiendo que la mayoría trabajamos en la parte de baja tensión. Lo más común, pues lo de siempre, los guantes, el casco, el overol en buenas condiciones, las botas dieléctricas, que va a ser diferente a una persona que está trabajando, por ejemplo, en líneas de alta tensión, donde esos trajes pues van a cambiar radicalmente desde los materiales y también de la manera en que se utiliza. Entonces, esta parte pues también la hablamos, no entramos tanto al detalle, pero pues ahí está resumida en la presentación que vimos esto. Entonces, creo que ahí, acá en el cuestionario también va a haber algunas preguntas relacionadas con eso, pero no son tan complicadas de resolver. El diseño de instalaciones eléctricas industriales es un proceso fundamental que requiere una comprensión sólida de varios conceptos eléctricos, normas y prácticas de seguridad. Aquí hay algunos aspectos a considerar. Entonces, evaluación de las necesidades, siempre lo que estábamos hablando es la demanda de la carga, hacer un cálculo de esas cargas, un cuadro de cargas, el perfil de uso, entonces va a definir el tipo de proceso, motores, iluminación, calefacción, sistemas de control y cuál va a ser su perfil de funcionamiento, si va a funcionar todo el día, si va a ser parcial, si va a ser nominal, si va a ser em, interrumpida. Entonces, a eso se refiere con el perfil de uso. La planificación y normatividad, también pues lo que hemos hablado acá de la NTC 2050, del RETIE, de la NEC, del ISE, del RETICU, del RETILAB, dependiendo de el diseño que vayamos a hacer. Los permisos y documentación, entonces para cumplir también requisitos locales e internacionales. El diseño de esquemas eléctricos, el diagrama unifilar. También hicimos un ejercicio ahí de mirar cómo eran las protecciones en dos diagramas unifilares muy sencillos. Vimos también la nomenclatura, dependiendo de los niveles y de los procesos y de las etapas de la distribución de la energía. Entonces, cada una de estas etapas va a requerir protecciones específicas. Entonces, si ya estamos en el contexto industrial, podemos hablar de, por ejemplo, los guardamotores, de los fusibles. Si estamos hablando de las líneas de transmisión, estábamos hablando allá de los relés que monitoreaban todos los parámetros eléctricos como la corriente, la tensión, la frecuencia, el campo. Entonces va a depender em, de cada una de las etapas donde estemos trabajando, pero pues siempre va a ser lo mismo. Lo más sencillo pues son los diagramas unifilares, donde podemos observar de una manera simple cómo es el diseño de esas protecciones. Acá los tableros y subestaciones pues definen la ubicación, no solamente pues de los tableros, sino también de los transformadores, de los interruptores y de las protecciones. Dimensionamiento de cables también pues lo tratamos al detalle. Protecciones eléctricas también hablamos de ellas. Dispositivos del control, esta parte sí la dejamos un poco más eh, entre comillas olvidada, porque pues ya tendríamos que venirnos a
eh, desglosar un poco más en profundidad el concepto de los PLC, de los relés, de los contactores. Esto hace parte más de un curso de automatización. Más adelante, para las personas que estén interesadas, ahí tenemos un curso relacionado con eso. No sé si de pronto acá ya han tomado anteriormente en el SENA algo de automatización. Entonces tenemos acá el curso complementario donde resumimos, pues tratamos de resumir en 40 horas estos conceptos. El tema de las canalizaciones también pues va a depender del tipo de actividad, las conexiones a tierra, las conexiones de atmosféricas también pues tratamos de hablar de ellas a lo largo del curso. La iluminación, esta parte también la dejamos a un lado porque, como les decía anteriormente, esto es toda una profesión, toda una ciencia. Nos tocaría pues eh, indagar y dedicarle más tiempo a esto y pues el tiempo acá fue limitado. Tratamos fue más de poner en contexto en la parte de la seguridad, pero toda esta parte de la iluminación es bastante importante y obviamente requiere de más tiempo para llegar a entender todos estos conceptos. El tema de las UPS, generadores y continuidad, también pues las nombramos. La calidad de la energía, cuando hablamos de los filtros armónicos, del factor de potencia, también creo que algo muy importante a tener en cuenta. Está muy relacionado también con la seguridad de las instalaciones. El tema de la documentación, esto también pues tiene que ver mucho con lo de la normatividad, de la vigencia también de las normas. Las normas son dinámicas, van cambiando, entonces también toca estar pendiente de esas actualizaciones para ver qué va cambiando y qué va evolucionando. Listo, acá hay un ejemplo numérico para dimensionar un transformador, algo muy sencillo, es un paso a paso. ¿Qué es lo importante? Entender, pues, sobre todo acá las unidades, entender los conceptos, porque la parte numérica, pues, es bastante sencilla, es hacer unas multiplicaciones y unas divisiones, que pues no tiene tanta gracia hacerla porque es muy fácil. ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender acá que tenemos que tener en cuenta la potencia, sumar la potencia de las cargas, basado en esa potencia, tener en cuenta un factor de potencia y entender que pues el transformador lo medimos en kVA, los motores los medimos en potencia activa, que es en kilovatios, los transformadores los vamos a medir en voltiamperios reactivos o voltiamperios, kVA, por el tema de la potencia reactiva. Entonces acá es una potencia aparente. La potencia aparente simplemente es la potencia activa sobre el factor de potencia. Entonces lo que les digo, acá hacer estas operaciones, esto lo podemos hacer muy sencillo, que es lo importante entender más o menos qué es qué son estas unidades. Entonces, la potencia activa la van a consumir los motores y está medida en vatios. El factor de potencia no tiene unidades, es adimensional, está en un rango entre 0,8 y 1. Habíamos dicho a lo largo del curso que lo ideal es que el factor de potencia sea 1. Y la potencia aparente del transformador es el kVA, que quiere decir kilovoltiamperios. Entonces él tiene en cuenta esa potencia reactiva generada por esos motores. Estos motores sabemos que van a generar un desplazamiento de la onda de tensión corriente. Entonces es lo que nos plantean acá como el factor de potencia. ¿Por qué aparente? Porque es lo que aparentemente, entre comillas, va a consumir o va a entregar el transformador.
Entonces acá simplemente usted va y mira las etiquetas de las máquinas y él le va a decir la potencia. Entonces motor uno, motor 2, cada uno de ellos va a tener estas especificaciones. También la parte de la iluminación, se la va a medir en vatios y cargas varias. Entonces, herramientas extra que usted tenga, módulos de control, eh, sistemas también de calefacción. A eso se refiere acá con cargas varias. Luego usted va a sumar toda esta potencia. Observe que acá ya está en kVA, porque ya tuvimos en cuenta el factor de potencia. Entonces, usted suma eso y le va a dar acá la potencia total, que en el caso acá, para el ejemplo, nos da 107 kVA. Entonces, usted llega ahí, hace el cálculo acá también de algo importante que es la simultaneidad y la demanda. Esto es de acuerdo a su criterio. Entonces usted dice, tengo una carpintería. En esa carpintería solamente trabajamos de día. Entonces el motor va a trabajar 8 horas diarias o 9 horas diarias. Usted hace una estimación y saca un promedio. En otra actividad económica, por ejemplo, en una petrolera, ya dicen, vamos a trabajar durante 3 meses, día y noche. No podemos parar. Entonces, usted hace esa estimación. O en una embotelladora. Vamos a trabajar día y noche durante 6 meses, sin parar. Entonces, este factor de simultaneidad va a depender de eso. Lo mismo de la demanda. Se dice, no, acá para mí no es 0,85, sino es 1. Vamos a trabajar todo el tiempo. Luego ya ajusta esta potencia. Nótese que este valor es menor. Vean. Acá nos había dado 107, acá nos da 68. Precisamente por estos dos factores, porque dijeron no vamos a trabajar todo el tiempo. Entonces no necesitamos esta potencia, sino necesitamos menos. Entonces en las actividades que usted vaya a hacer, va a tener en cuenta eso. Entonces usted dice, no, yo sí voy a trabajar todo el tiempo, entonces tomo este número completo. Es decir, el factor de simultaneidad y el de demanda es 1, para que le dé ese mismo número. Acá también tenemos un margen de seguridad, también va a depender del criterio suyo. Acá puede ser del 20% por el tema de sobrecargas o de expansiones. Entonces usted tiene pronosticado expandirse en X tiempo, entonces dice voy a tomar un 20% o voy a tomar un 10%, un 5%, lo que usted tenga estimado. Entonces usted llega y llegó a este número, que en este caso es de 82 kVA, entonces usted va al mercado. Usted va y mira a ver qué transformador se acopla a esa necesidad que usted tiene. Entonces acá el más cercano es de 100 kVA. El anterior sería uno de 75 kVA. Se queda corto. Entonces usted dice, no, me voy con el de 100. Otra persona podría decir, no, yo quiero este 82 y lo puede mandar a hacer. También hay empresas que le hacen el transformador de acuerdo a lo que usted necesita. Entonces usted mira si le sale más costoso, le sale más barato, eso ya va a depender de lo que haya en el mercado, de la oferta que haya en el mercado. Entonces acá se selecciona el transformador de 100 kVA, de acuerdo a estos números. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Usted ve que acá estos cálculos, acá no hay que hacer ni integrales, ni derivadas, ni ecuaciones diferenciales, nada de eso. Solamente son conceptos, más que números, ¿verdad? Los números son poquitos, son conceptos los que estamos haciendo acá. Entonces siempre lo importante no es echar tanto número, sino saber bien qué es lo que estamos haciendo. Luego hay que mirar
qué tipo de protecciones y qué tipo de conductores vamos a utilizar. Va a depender entonces ahora de la tensión. Entonces acá vamos a tomar como ejemplo 400 voltios. Entonces vamos a mirar, claro, el transformador tiene una alimentación y tiene una salida. ¿En qué parte del transformador el calibre del cable es mayor? ¿A la entrada o a la salida? Es una pregunta conceptual. A la entrada, profe, a la entrada. ¿A la entrada es de mayor calibre? Sí, señor, claro. ¿Quién opina lo contrario? Tenemos el transformador para nuestra empresa. Necesitamos hacer la conexión tanto a entrada como a salida. La pregunta es, ¿qué calibre de cable es mayor? ¿A la entrada o a la salida? Entrada. Entrada. Álvaro dice que a la entrada. La entrada, profe, la entrada. Felipe dice que a la entrada. Entrada, entrada. ¿Alguien que opine lo contrario? Listo, miremos el ejemplo. Entonces es lo contrario. El calibre del cable es más grande a la salida. Cuando voy a conectar mis máquinas, ese calibre es más grande. Porque estamos transformando la tensión de mayor a menor. Entonces, cuando tenemos alta tensión, el calibre es de menor dimensión. Cuando tenemos baja tensión, el calibre es de mayor dimensión, porque estamos hablando de potencia. ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Tensión por corriente, son directamente proporcionales. Cuando aumenta la tensión, disminuye la corriente. Cuando aumenta la corriente, disminuye la tensión. Entonces, en la parte de alta, cuando tenemos la instalación a la parte de la entrada, ese calibre es de menor dimensión, porque es de alta tensión y poquita corriente. Y ya cuando vamos a alimentar nuestras máquinas necesitamos un calibre más grande porque la corriente es mayor. Entonces es lo que nos están explicando acá. Calculamos la corriente nominal que pasará por el transformador en el lado de baja tensión, es decir, a la salida. Va a pasar una corriente de 144 amperios. Mientras que la corriente en la parte de la entrada, como la tensión es alta, vea, una tensión eh, muy común de 13.200 kilovoltios, acá en Bogotá es de 11.400, en otras partes del país es de 13.200. La corriente es más pequeña, vea, o sea, el cable es de menor dimensión. Si usted multiplica estos dos números, le tiene que dar lo mismo. Ahí queda ese ejercicio para que lo verifique. Entonces hay que mirar el fusible, tanto a entrada como a salida, el tema de las protecciones. Entonces, sí, es importante que tengamos en cuenta es los conceptos, porque ya la parte del cálculo se hace fácil con una simple división o mirando las tablas. ¿Qué tablas? Las del RETIE o las de los fabricantes de cables. ¿Listo? Entonces ahí queda el ejemplo numérico para que lo miren más al detalle. Acá lo que les decía de las tablas, usted viene y escoge el número de lo que le haya dado acá. Vea, acá le dice que haciendo estos cálculos le dice que el cable tiene que ser de 48 milímetros cuadrados. Se lo redondea a 50 y viene y busca a ver cuál cable se asemeja a esas dimensiones. ¿Sería cuál? Este de acá, ¿sí? 42 se queda corto, tocaría el de 53, que sería un AWG 10. Hay diferentes tablas ahí en el mercado. Usted mira también el tipo de aislamiento que necesita dependiendo de la temperatura a la que va a trabajar. Y hace la comparación acá de los cables dependiendo de la temperatura.
El tema de la verificación de la caída de tensión va a depender de la corriente, de la longitud, de la resistencia y de la tensión. Entonces acá estamos hablando de eh, que hay que tener en cuenta ya la distancia. Entonces vamos a suponer que la tensión, eh, que la conexión, que la distribución es de 30 metros. Entonces acá también hay un cálculo de la resistencia del cobre que también va a depender, esta información la vamos a extraer del fabricante, donde vayamos a comprar el cable. Entonces usted puede también jugar con este número. Acá dice que la caída de tensión debe estar dentro de un 3%. Depende. Hay unos equipos que no admiten sino hasta el 1% o menos del 1%. Hay otros que son más flexibles. Calculamos acá la caída de tensión con esos parámetros que habíamos visto, que son dependientes del fabricante, y llegamos acá a una caída de tensión del 0.3%. Como les digo, todos estos números son simplemente números si no los ponemos en contexto. Entonces hay que entender que estos porcentajes usted los va, como diseñador, usted los va a establecer. Usted es el que tiene ese criterio. Listo, entonces ahí en el formulario que les voy a compartir ahorita hay un ejemplo así, mucho más reducido, mucho más fácil de desarrollar. Solamente hay que hacer acá una división. Entonces ahí que les queda el ejemplo para que lo revisen, ¿listo? La idea del cuestionario es que hagamos una autoevaluación, que ustedes miren a ver en qué parte les toca reforzar un poquito más. La idea del cuestionario pues es que lo hagamos a conciencia, que no, pues no busquemos las respuestas ahí en internet, sino que lo hagamos a conciencia, como manera de autoevaluarnos y decir si nos sirvió o no nos sirvió el curso o qué debemos reforzar. ¿Listo? Entonces les voy a compartir acá el link del formulario. Igual se los comparto también por el grupo. Entonces vamos a dejar como plazo. eh, no sé qué plazo quieran ustedes, si dejamos todo el fin de semana o lo concluimos mañana mismo. Eso es lo que digan ustedes. Pues entre más nos demoremos, más nos demoramos también en pasar la información allá en el SENA y se va a demorar más el certificado. Que pues podemos dar más plazo, pero la idea es salir rápido de eso. Entonces, ¿lo dejamos para mañana o para el fin de semana? Ahí se los compartí por el chat de esta llamada y se los voy a compartir Para acá el fin de también. semana. Profe, sí, estoy de acuerdo para el fin de semana, porfa. ¿Listo? Sí, profe, el fin de semana. Listo, entonces dejémoslo Sí, hasta porfa, el domingo, a medianoche. La idea no es contestarlo ahí al azar, ni al pinochazo, ni buscando la respuesta en internet, sino la idea es que miremos a conciencia, ¿listo? Entonces, digamos que alguien lo Listo, hizo a perfecto. conciencia y de las 30 preguntas contestó 5. No importa, no importa que conteste 5 bien. ¿Qué es lo importante? Que esas 5 bien que haya contestado haya salido pues de su cabeza y que las otras 25 miremos a ver dónde hay que corregir la falla. Porque si pues lo hacemos ahí al pinochazo, no vemos si aprendimos o no aprendimos, ¿listo? Esa es la idea. Eh, Listo, entonces por mi parte no sería más, simplemente agradecerles por la participación, agradecerles por el esfuerzo que hicieron. Sabemos que pues estos cursos es sacrificar tiempo de descanso, entonces siempre la invitación a que pues sigan eh, con estos cursos que a veces pues son
son chéveres y nos pueden complementar lo que nosotros vemos en el trabajo, lo que estemos estudiando. Digamos, las personas que estén haciendo tecnólogos, técnicos, que estén estudiando ingeniería, entonces esto les puede servir para complementar esa formación. Entonces, por mi parte, eh, solo palabras de agradecimiento, pues ya llevamos más de 2 cursos haciendo con esta dinámica. No solamente pues lo que yo les aporto a ustedes, sino lo que también ustedes me aportan a mí, ya desde su experiencia, pues ese conocimiento también es valioso. Entonces agradecerles por esa información. Entonces, ahí queda el formulario. El domingo, entonces, cuando yo revise esto, les paso el listado ya oficial de las personas que aprobaron el curso, que pues son la mayoría de los que asistieron acá. Solamente quedarían reprobados pues las personas que no vinieron al curso. De resto, creo que todos cumplimos con los objetivos, con las metas. Eh, entonces, el día lunes, yo creo que sí, el lunes, yo creo. El lunes en la mañana les paso ya el listado oficial. Listo, no sé si tengamos algo más que alguna observación adicional, alguna pregunta acerca del certificado o del Pues, curso. tenía una consulta, si le toca, si él de pronto es más de alguien de la fábrica, pero No, señor. No, profe, ahí darle las gracias por el aporte que usted hace ahí al conocimiento que vamos adquiriendo y desarrollando ahí en cada una de las actividades que realizamos en los proyectos. Muchas gracias ahí por su aporte. Listo, gracias a usted. Profe, Señor, Profesor, profe, señor. yo también agradecerle mucho porque la verdad he aprendido mucho de usted y de los compañeros. Yo soy como más bien nuevo en esto y la verdad es que he aprendido mucho y con la esperanza de que de pronto más adelante nos volvemos a ver. Sí, ahí Adrián pues está tocando un tema importante, que no es solamente lo que yo les puedo aportar acá, sino precisamente eso, de los compañeros. Por eso yo eh, enfatizo mucho en el tema de la asistencia, porque digamos, un día puede venir una persona con una idea diferente, con una experiencia, con un concepto que nos puede aportar, no solamente de mi parte, sino de los compañeros. Entonces esa es la idea, que no, que no solamente sea el instructor el que comparta la información, sino sea entre todos. Es una red de información. Eso es lo importante. Entonces, por eso yo priorizo mucho también el tema de la asistencia, porque muchas veces a usted le dejan una tarea y usted va y la hace allá copiando de internet, copiando de no sé qué, a veces no por mala gana, sino por el tema del tiempo. Entonces, de pronto en 10 minutos, en 15 minutos de clase, usted aprendió un concepto rápido, lo captó rápido. Puede ser eso más productivo que ir a dejarle una tarea de ir a profesor, entregar, de ir a investigar, es más complicado, porque estos cursos pues son de 40 horas, son complementarios, tampoco vamos a salir acá experto en ninguna materia, sino precisamente es eso, tratar de complementar un conocimiento que usted ya tenga. Señor, ¿quién iba a hablar? pues, yo le quería decir, es un tema pues que ya estaba en todas sus clases, estuve en todo, en el básico, en el medio, pero algo que no sé si lo hemos hablado es la metodología, ¿no? O sea, usted siendo ingeniero, porque pocas veces uno ve ingenieros que tengan esa capacidad de transmitir la información, pero pues algo, una fortaleza en usted, la metodología que utiliza, o sea, es la forma en que va integrando y va induciendo o va deduciendo. Entonces eso es importante, pues yo lo quiero resaltar ahora y lo resaltaba ya con Jen y todo eso. ¿Listo? Listo, don Luis. Igual, pues no me llevo el crédito de esto, como les decía, pues yo ahorita estoy estudiando también. Y pues tengo la fortuna de tener unos buenos maestros. Eh, Ellos pues tienen así la metodología que tenemos acá. Yo simplemente transmito lo que escucho en todo lado, en el SENA, acá en la universidad, con los otros cursos. Hay gente que toma estos cursos y sabe pues muchísimo porque lleva mucho tiempo trabajando empíricamente. Entonces es como una red de información.
Entonces la idea es esa, compartir la información desde diferentes puntos de vista. En el SENA también tuve la fortuna de tener unos instructores muy buenos. eh, y digo yo, uno a veces le echa la culpa a que al libro, que al instructor, que al video, que a la metodología. Y cuando a uno le gusta algo, alguna disciplina, pues uno está pendiente, uno no trata de dejarle toda la responsabilidad a las otras personas, sino toma un autocontrol, toma una metodología de autoaprendizaje. Entonces esa es la invitación, que traten de eh, eh, hacer una metodología propia para que puedan ustedes hacer un estudio más autónomo. O sea, siempre ha sido la filosofía también de la autonomía. Entonces agradecerles también. Listo, no sé si tengamos más observaciones. Vamos a mirar. Vamos a llamar, listo. Profe, qué pena, qué Señor, pena. No, pues de mi parte, únicamente pues palabras de agradecimiento para su merced, por la paciencia, por el tiempo, por la dedicación, pues por todo el sacrificio que su merced hace, porque también al igual que nosotros, su merced, yo creo que pues tiene sus funciones durante el día y es sacar 2 horitas de su tiempo en la noche pues para brindárnoslo. Y lo más importante es eso, profe, que usted tiene una paciencia muy bacana y explica muy bacano y de verdad se aprende. Entonces, de mi parte, de verdad, lo felicito, profe, y le doy mis enteras gratitudes de verdad, profe. listo, gracias. Me alegro pues que les haya gustado la metodología, los temas, el curso. Pues ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión. Ahí queda pendiente el curso de sistemas fotovoltaicos. Entonces nos tocaría hablar con Jenny para programar. Yo creo que sería para ya finales de año, porque ahorita agosto, septiembre, octubre ya tenemos pues el cronograma, la agenda llena. Yo creo que sería para noviembre. Entonces ojalá que todos se puedan volver a inscribir y como para seguir con esa misma dinámica. Entonces ahí queda la invitación abierta. Listo, profe, muchas gracias, sí, señor. Listo, entonces vamos a llamar lista. Roberto Bello, Oscar Manuel Beltrán, Profe, Presente, muchas buenas gracias noches, profesor, presente. listo, gracias. Richard Cancelado, Sí, señor, presente, buenas noches. listo, gracias. Julio César Cañón, Presidente, profesor, muchas gracias, muy agradecido. listo, igualmente por su participación. Camilo Castellanos, Presente, buenas noches, muchas gracias. buenas noches, gracias a usted. Keiner de Jesús, Juan Esteban Chacón, Harold Chacón, Presente, profesor, muchas gracias. listo, gracias a usted. Álvaro Cortés, Buenas noches, gracias, profe, presente. buenas noches, gracias. Osvaldo Durán, Profe, presente, muchas gracias por todo. Quedamos en contacto. Ojalá Dios quiera podamos reanudar en noviembre, como decimos, otra vez. listo, Muchas ojalá. gracias por todo, profe, muy Listo, amable. gracias a usted también por la participación. Carlos Espinosa, Buenas noches, profesor. buenas Muchas gracias noches. por compartir este tiempo con nosotros y este conocimiento. Listo, gracias Carlos también por la participación. Luis Herrera, Profe, muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, gracias. Raúl Julio, Profe, buenas noches, muchas gracias. listo, gracias a usted, Raúl. Alexander López, Presente, profesor, gracias. listo, Alexander. Feliz noche. Listo, feliz noche. André Felipe Lozano,
Presente, profe, muchas gracias ahí por el tiempo y la enseñanza. Listo, con mucho gusto. María Fernanda Martínez. Presente, profe, muchas gracias por todo. Listo, con mucho gusto. Nicolás Marulanda. Presente, profe, feliz noche. Gracias. Mauricio Méndez. Presente, profe, gracias. Con mucho gusto. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Eddie Mercado. Michael Montealegre. Luis Patiño. Presente, profesor, gracias. Muy amable por sus enseñanzas. Listo, con mucho gusto. Dani Kikazaki. Presente, profe, muchas gracias por la inducción. Listo, gracias a usted. Michael Montalegre, presente, profesor, muchas gracias. Listo, Michael, gracias. José Ramírez. Profe, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a usted. Milton Reyes. Presente, profesor. Muchísimas gracias. Listo, Milton, gracias a usted. Freddy Rodríguez. Presente, profesor. Muchas gracias por el curso. Listo, Freddy. Juan Rodríguez. Fabio Rodríguez. José Rodríguez. Profe, Fabio fue el que se le presentó el inconveniente en el edificio y estuvo ausente. Ah, ok, sí, listo, gracias, Freddy. José Presente, profe, Rodríguez. muchas gracias. Listo, gracias. Omar Salinas. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted. José Soriano. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Bernardo Suescún. Presente, profesor, muchas gracias por el curso. Feliz Listo. noche. Igualmente, gracias. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Listo, Gilberto, gracias. ¿Me falta alguien por llamar? Creo que no. Listo, entonces el lunes les paso ya el listado. Quedamos atentos ahí en el grupo, entonces feliz noche, feliz descanso.